Así que vamos a ir, por favor, ahí a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. A partir del versículo 6 al 8 vamos a leer nomás. En Romanos capítulo 5, del 1 al 21, tenemos los efectos benditos de la justificación por la fe. Pero Romanos capítulo 6 dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por los impíos. El Señor murió por aquellos que eran hostiles al Señor, eran contrarios al Señor, y en esa lista entramos nosotros. Entramos como esas personas, esos hombres, esas mujeres que Dios nos rescató por su gracia y por su gran misericordia. Y muchas veces pensamos que el Señor debe ser bueno con los buenos y debe ser malo con los injustos. Y eso sería lógico y eso sería justo. Eso estaría bien. No concebimos el hecho de que Cristo le conceda salvación a personas suficientemente malvadas, suficientemente malas, impías, inmorales, etc. No podemos concebirlo. ¿Cómo Dios va a perdonar a este pecador? ¿Cómo Dios va a perdonar a este transgresor, a este violador, a este asesino, a este inmoral? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Pero Dios nos está mostrando que Él murió por esa clase de personas. Él murió por esos. Por eso, pero sí, estaría bien que Cristo muriera por alguna persona honrada o extraordinariamente buena, pensamos nosotros. Bueno, es tan bueno que casi le falta a Cristo nomás. Este muchacho es tan bueno que solamente le faltaría aceptar a Cristo. A veces hemos pensado, dicho eso, ¿no? En alguna manera. Pero la realidad es que todo hombre calza en Romanos 5:6. Es un impío, está fuera de Dios. Y vamos a verlo eso también. Pero según el plan de Dios y el propósito eterno de Cristo que se propuso desde la eternidad, le plació a Él morir por los pecadores. No es que Dios bajó al mundo a pedir consejo o a ver qué opina la gente y de acuerdo a lo que dice la gente, eso voy a hacer. Dios no es un político. Dios no es alguien que mira y ve el consejo a ver que la gran mayoría que le gusta. Que muera por lo justo, por alguien no tan malo, bueno, voy a hacer eso y lo voy a salvar. Dios ya trazó un plan desde la eternidad. Ya Él escogió hombres, mujeres para su gloria, para que le adoren a Él para siempre. Y Él actúa de acuerdo a su bendito plan, porque Él es Dios. Él es el Señor de este mundo, de la creación, de cada persona que nace, que muere. Él es el que va a poner fin a este mundo. Él es el que lo comenzó y el que lo va a terminar y el que nos va a dar una nueva vida en Él. Y aquellos que no le conocen van a pasar una eternidad en el infierno. ¿Hay entonces esperanza para los pecadores de que Cristo les salve? ¿Hay esperanza para los pecadores de que Cristo les salve? ¿Y cuál es esa obra de gracia al demostrar su amor al salvar a pecadores? Al salvar a pecadores. ¿Cuál es esa obra de gracia? Bueno, acá Romanos lo vamos a ver un poco más lo que la Escritura nos dice en nuestro texto. A modo de síntesis, ahí en Romanos es una carta en la que Pablo les escribe y responde a estas preguntas básicas pero profundas. El apóstol Pablo responde a una pregunta que muchos se han hecho hoy, se siguen haciendo, pero también se la hicieron en tiempos pasados. ¿Cómo puede una persona estar en relación correcta con Dios? ¿Cómo puede una persona estar en una relación correcta con Dios? Que pueda agradarle a Dios cuando está lejos de Él, cuando es pecador, cuando no satisface las demandas del Señor. ¿Cómo una persona puede hacer esto? O también, ¿cómo puede una persona tener perdonado el pecado que lo separa de Dios y gozar de aceptación completa por Él?
Si el pecado es el problema y nos separa de Dios, entonces, ¿cómo puede ser para que todo hombre se reconcilie con Dios? El apóstol Pablo en Romanos aclara esta duda. Y esta es una pregunta muy antigua. No solamente se la hacían en ese momento, o Pablo responde a esa pregunta porque él mismo se la hace y responde, sino que Job también se la hacía. Si ustedes me acompañan ahí a Job capítulo 9, versículo 2. Job capítulo 9, versículo 2. Job se preguntaba, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Fíjense, es una pregunta muy antigua. No solo hoy la preguntamos. No solo el apóstol Pablo se preguntaba o respondía a esa pregunta. Job dice, ¿cómo un hombre puede ser justo ante Dios o delante de Dios? Y es una pregunta muy importante en todos los tiempos, porque Dios creó a los seres humanos, porque Dios creó al ser humano por esa misma razón, de gozar de compañerismo con Él. Todos fueron creados para ese propósito, gozar de compañerismo con Dios, gozar de compañerismo con Él. Y la respuesta más completa en la Biblia se encuentra en esta carta escrita a los romanos. Ahí está la respuesta a esta pregunta, profundizada, analizada y bien explicada por el apóstol Pablo. En esta parte de la carta de Pablo a los romanos se está exponiendo los resultados de la justificación. Romanos capítulo 5. ¿Por qué tenemos paz ahora con Dios? ¿Por qué ahora tenemos paz con Dios cuando éramos enemigos? Por eso habla de la gracia salvadora que resulta en la vida eterna. Esa gracia que Dios nos llama y resulta en esa vida eterna, preciosa. Por eso todos fuimos justificados o declarados justos por medio de la fe o mediante la fe. Como cantamos recién ese precioso himno. Que dicho sea de paso, Leo y Jamie se veían muy hermosos cantando los dos ahí. Matrimonio alabando al Señor. Y es precioso. Pero ahí nos guiaban en esa preciosa alabanza, hablando acerca de que por gracia nosotros somos declarados justos por la gracia del Señor, por medio de la fe. Y al hoy estar considerando la obra de Cristo en la cruz, su gracia abundante para salvar a pecadores y reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Reconciliarse con Dios por medio del único camino que es Cristo. Veremos algunos elementos de esa obra de gracia que opera en pecadores incapaces de salvarse a sí mismos. Pecadores incapaces de salvarse a sí mismos y reconciliarse con Dios por medio de la obra de Cristo. Entonces vamos a comenzar a leer el versículo 6. Dice ahí en la Biblia de la versión Dios habla hoy. Yo se los voy a leer como dice, comienza ahí el versículo 6. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos. Cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos. Ese es el sentido de lo que Pablo está explicando. Ese es el sentido por lo cual él empieza a exponer su argumento y su tesis de cómo el pecador llega, en qué condición está, incapaz de salvarse. Pablo concentra nuestra atención en una verdad convincente. No es algo que es posiblemente, o puede ser, o teóricamente. No, esto es algo convincente. El hombre no puede salvarse a sí mismo. No puede justificarse delante de Dios de ninguna manera. No lo puede hacer. Cristo no murió por nosotros porque fuéramos piadosos. Él no murió por los religiosos, ni por los morales, ni por los buenos. Él murió por nosotros, los impíos. Murió por nosotros, los impíos, aunque todavía éramos pecadores. Él murió por nosotros. Cuando nosotros todavía seguíamos deleitando en el pecado, bailando en el pecado, sumergiéndonos en el pecado, Cristo ya había muerto en la cruz por nuestros pecados. Por lo tanto, eso es lo que Pablo nos quiere decir. Y acá tenemos la primer verdad de todo hombre sobre esta tierra. Es incapaz de salvarse a sí mismo. Es incapaz de salvarse a sí mismo. Es como si no supiéramos nadar y nos cayéramos al mar y no pidiéramos auxilio y quisiéramos rescatarnos tirando de los pelos, ¿no? De los pocos pelos que tengo, otros sin pelos, de la cabeza, tirándose para arriba para no ahogarse. Imposible.
Se va a ahogar, se va a morir, no se puede salvar a sí mismo. Necesita una ayuda externa mucho más fuerte que lo rescate y que lo saque. Nosotros estábamos muertos en esa condición. Porque dice ahí el texto, porque mientras aún éramos. Esto tiene la idea de un participio presente continuo, ser. Mientras todavía estabas ahí en el pecado, mientras estabas ahí o mientras estás ahí en el pecado, Cristo murió. Estamos en una condición sin Cristo. Literal, la palabra es, estás incapacitado. Estás incapacitado, no alcanzás, no podés. Dice la Escritura, mientras aún éramos débiles, dice la Biblia de las Américas. Pero ahí tendría... o la palabra es cuando aún éramos incapaces o insuficientes de salvarnos a nosotros mismos. Esa es la condición. Estamos en una condición sin Cristo, mientras aún seguíamos pecando, aún éramos pecadores, cuando Cristo murió por nosotros y Él ya hizo esa obra. Cuando dice débil no quiere decir con poca fuerza o medio muerto. El pecador está medio muerto, llega por su propia voluntad arrastrándose a la cruz. No, incapacitado. No te podés mover, no hay reacción en tu cuerpo, no podés llegar a Él, a menos que alguien te toque, te resucite y te traiga hacia Él. Y ahí sí, te abre los ojos y podés ir a Cristo y verlo a Él y que Él te salve. Reconocer tu condición de pecador. Pablo le está diciendo, reconozcan su incapacidad, reconozcan que son pecadores. Y esto es el resultado de lo que nosotros tenemos que estar meditando, de acuerdo a lo que Pablo dice acá en Romanos 5. La palabra acá se utiliza, el apóstol Pablo la utiliza como, es una palabra griega que es ascenes, que significa esa palabra sin fuerzas literalmente y moralmente. No tenés fuerzas físicas, no tenés fuerzas morales. No podés acercarte a Dios y no querés acercarte a Dios porque te gusta el pecado, te gusta y lo disfrutás. Por lo tanto, los pecadores no regenerados están muertos en su espíritu y son incapaces de hacer algo para ayudarse a sí mismos. Juan Calvino, uno de los mejores teólogos que ha dado nuestra época, dice en la introducción a su gran libro Institución a la Religión Cristiana, él dice esta frase, comienza con esta frase: casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, sabiduría verdadera y sólida, consta de dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. El conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Todo lo que se te ha otorgado, todo lo que podés pensar, todo lo que Dios nos puede dar, es conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Tener un conocimiento de quién es el Dios supremo, dónde Él habita, qué Él ama, qué Él quiere, qué desea, quién puede estar delante de sus ojos o en su presencia y cómo estamos nosotros delante de Él. Y en eso el cristiano tiene que crecer. En Juan capítulo 6, versículo 44, ayer lo compartíamos un poco con los jóvenes en el estudio bíblico, Juan 6, 44, ¿qué dice? Nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí, nadie, si no le es otorgado por el Padre. Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo recuerda esta misma verdad. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2.1 es como que Efesios 2, del 1 en adelante al 5 podríamos decir, Pablo está diciendo esto: condición del hombre, diagnóstico, muerte, el remedio, vida. Acá lo podemos ver, diagnóstico, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero fíjense que dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios,
que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. El remedio es la vida. Tu diagnóstico, hombre, es muerte, pero Cristo te da vida. Cristo le da vida a aquel que se acerca en arrepentimiento y fe, cuando es movido por la gracia del Señor, cuando es llamado por el Señor, cuando es atraído hacia Él. Pero esto, ¿por qué? Porque es bueno, es por causa del gran amor de Cristo. Hermanos, es por causa del amor con que nos amó. No porque lo merezcamos, sino porque un amor más grande lo movió a que te rescatara, nada más que por eso, por su amor. Acá Pablo está exponiendo el amor de Dios, el sentimiento de Dios, el deseo de Dios, volcado sobre pecadores que no se lo merecían. Y eso es para poder darle gloria a Dios y gracias al Señor. Y por eso tenemos que reconocer que somos débiles. No somos fuertes por nosotros mismos. No somos fuertes, somos débiles. Necesitamos al Señor. Fallamos todos los días y el perdón debe estar en nuestra boca todos los días. Todos los días. Un cristiano que no vive con el perdón en su boca es porque no ha conocido el perdón de Dios. Siempre tiene que estar el perdón. Siempre tiene que estar el amor hacia los demás. Ese sentimiento de que se nos ha dado por medio de Cristo una gracia mucho más abundante que no merecíamos cuando hacíamos cosas terribles delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, hay un problema que lidiamos constantemente con nuestra naturaleza caída, el orgullo de reconocer a Dios, de reconocer delante de Dios y de los hombres que necesitamos la gracia cada día. Necesitamos la gracia de Dios cada día tras día, para todas las cosas, para trabajar, para andar, para relacionarme con mis hijos, para relacionarme con mi esposa, con los hermanos, con mi jefe de trabajo. Necesito de la gracia del Señor, con mi vecino, con aquellas personas que me odian. Necesito la gracia del Señor. Necesito de ese amor que ha sido depositado en mi corazón por medio de Cristo. El versículo 6 dice también, a su tiempo, que Cristo murió por los pecadores. En el tiempo designado, ni más ni menos. Ni más ni menos. El Señor no se tardó. En el tiempo preciso Él llegó y vino a salvar a los pecadores. Y esto nos deja ver una luz sobre cómo es el amor de Dios por los que son suyos. Y esto no cambia en su carácter. Usted puede tener un amor imperfecto, que cambia, varía. Me amás y me tratás bien y yo te trato bien y vamos todo bien. Pero cuando te me pones en contra y te me cruzaste, yo ya cambié la actitud. Imperfecto, un amor imperfecto. Pero ahí el Señor nos está viendo que cuando éramos hostiles y sus enemigos, Él nos amó, porque su amor es perfecto. Uno de los atributos de Dios es su amor perfecto que fue derramado sobre nosotros. Por eso el amor de Dios es una constancia de su propio carácter perfecto, de su propio carácter perfecto. Así es el amor de Dios, no tenemos que dudar nunca del amor de Dios. Jesús enseñó esto en el Sermón del Monte cuando dijo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué hacen de más? Es fácil amar al que te ama, es re fácil, lo puede hacer cualquier persona. Él dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? ¿No hacen también lo mismo las personas que son la gente más indeseable de esta tierra? ¿Eso eran los recaudadores de impuestos? Esto quiere decir que el acto supremo del amor de Dios vino en el punto en el que éramos más indeseables. El amor de Dios al salvarte vino cuando estabas en el punto más alto de ser indeseable con Él. El apóstol Pablo, cuando respiraba amenazas contra la iglesia, él había llegado al colmo de su locura de querer perseguir a Jesús. Por lo tanto, el Señor le sale al encuentro en su amor, en su gracia.
y le dice, basta ya, Pablo, y ahora te voy a llamar para que seas mi siervo, mi hijo. El amor de nuestro Señor y Salvador es invariable entonces, porque no se basa en cuán dignos seamos de recibir ese amor, sino en la constancia de su propio carácter perfecto. Entonces nosotros también tenemos que ver ahí, en el versículo 6, la última parte, que Él murió por los impíos. Un poco más arriba, en el capítulo 4, versículo 25, de ahí de Romanos, nos recuerda el apóstol que Cristo fue entregado por causa de ¿qué? De nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Recuerden eso, Jesús fue entregado por nuestros pecados, Y ahora Dios nos dice, o nos quiere dar una comparación en el versículo 7 de Romanos capítulo 5, entre el justo y el bueno, Y ahora está haciendo una comparación. Noten lo que dice la Nueva Traducción Viviente de Romanos 5:7. Dice así: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nadie, hay muy pocos, es ya muy raro que las personas mueran por otras personas. Es muy raro que mueran por otras personas. A veces leemos acerca de alguien que da la vida en una guerra o en un desastre para salvar a otra persona. Pero Pablo dice acá en Romanos y reconoce que era en raras oportunidades pudieran alguien morir por una persona justa, alguien que merecía ser salvo. Pero ¿ha oído alguna vez de alguna persona que da su vida por alguien que es indeseable? ¿Por alguien que es un impío, el peor? Yo me pongo adelante y muero por aquel que mató a un familiar. Yo me pongo adelante y digo, no, mátenme a mí en vez de este. Que esta persona ofendió mi vida, quebró mi familia, me destruyó a mí. Yo voy a morir por él, porque tengo demasiado amor. Entonces, no, es raro. Pablo dice acá. Ahora él dice, Cristo hizo esto. Cristo se puso adelante. Yo voy a morir por este impío. Yo voy a morir por este transgresor o indeseable. ¿Moriría alguien por un hombre miserable, malvado y ruin? Solo Jesucristo lo haría. Déjenme decirles un comentario de Matthew Henry que dice de este texto. Dice, cortito, dice, es un misterio que Cristo muriera por los tales, que Cristo muriera por los impíos. Es un misterio. No se conoce otro ejemplo de amor para que bien pueda dedicar la eternidad en adorar y maravillarse de Él. Es un misterio. ¿Cómo el Señor pudo amarme a mí? ¿Cómo pudo amarme cuando tantas veces yo lo insulté de un montón de maneras? En hechos o en pensamientos o en actitudes o en deseos que no eran hacia lo que Él o no llevaban la adoración hacia Él. Es un misterio, pero cuando nosotros descubrimos esto, podemos tranquilamente dedicar la eternidad para adorar y maravillarnos en este precioso Salvador, en este bendito Salvador. Y ese es el verdadero amor, el amor del que la Biblia nos habla. Es esa clase de amor que hizo que Cristo muriera por los peores y no por los mejores. Cristo murió por los peores y eso lo tenemos que recordar siempre. Esa es la maravilla del amor de Dios. Su asombroso amor hacia nosotros nos muestra en que Cristo murió por nosotros, aunque todavía éramos pecadores. Cristo murió en la cruz. Cristo sufrió por nosotros. El amor de Dios no tuvo nada que ver con nuestro atractivo o dignidad. Voy a salvar a este porque este canta bien, o porque este habla bien, o porque este es un buen hombre que puede ayudarme en la obra del Señor. El Señor llama a pecadores, a indeseables, a impíos, a los que no sirven. El Señor los llama y los rescata. El amor de Dios no tuvo nada que ver
con eso, con nuestro atractivo de dignidad. Solo tuvo que ver con el carácter de Dios. El Señor te salvó porque es su carácter de que Dios es amor. Es la única razón y la única condición. La única razón y la única condición en que Dios es amor. Y esto nos tiene que humillar. Y esto nos tiene que hacer adorarle a Él y exaltarle a Él. Pero a su vez nos tiene que traer un amor hacia las otras personas. Porque a mí se me perdonó una deuda más grande. Un deseo por compartir a Cristo. Un deseo por amar a Cristo y darlo a conocer, que sea conocido. Y eso es lo que nosotros tenemos que contemplar. Lo que Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por deporte, porque no tenía nada que hacer y porque sabía que Él iba a resucitar. Cristo sufrió en la cruz, se hizo hombre, se humilló y murió por nosotros. Entonces, lo que podemos ver, de acuerdo a Romanos capítulo 5, lo que nos deja ver es que Cristo no murió por nosotros porque fuéramos dignos o encantadores o piadosos. Pablo dice que estábamos sin fuerzas, indefensos, incapaces. No podíamos llegar a la medida de Él o no podíamos salvarnos a nosotros mismos. No había nada que admirar en nosotros, pero Dios nos amó. Dios nos amó. Y ese es el mayor tesoro, ese es el valor que Dios te pone. No pienses o no te rebajes. Nadie me ama, nadie me quiere en este mundo. Si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, mirá el valor que te da Cristo por medio de su palabra al recordarte que Él murió por vos, porque Él te escogió, porque vos valías la vida de su Hijo Jesús. Por eso nosotros tenemos el valor en Él. Por eso es Él el que puso el precio, que nos pagó y nos rescató. No porque fuéramos buenos, sino porque éramos los peores. Pero ahora Él nos trae hacia Él y nos hace una nueva criatura y nos renueva y nos limpia y nos está preparando para vivir eternamente con Él en su gloria. Por lo tanto, ese es el eterno valor de atesorar a Cristo, su gracia, su salvación, de haber sido justificados por Él. No se puede expresar el Evangelio de una forma más directa que esta. Cristo murió por los impíos, no por los justos. Lo hizo porque nos ama, no por ninguna otra razón. Un amor que no merecíamos produjo un sacrificio que no merecíamos. Pero eso es lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios. Ese favor inmerecido. Y esa es lo que es la gracia de Dios. Ese amor, ese sacrificio, ¿qué tiene que producir en nosotros? Gratitud, alabanza a Él, en dar nuestra vida por Él, en vivir para Él. Ya no importa nada, todo lo que yo hago que sea para la gloria de Dios, porque Él se dio primero. Y espero que sintamos gran gratitud todos los días, sin olvidar jamás cuán indigno es o somos del amor de Dios. Por medio de Cristo. No hemos hecho nada para merecer su misericordia. No tenemos ningún atributo deseable para atraer su amor. Aunque estábamos indefensos y éramos impíos, aunque estábamos en rebelión contra Él, Dios mostró su amor por nosotros al enviar a Cristo a que muriera en nuestro lugar. Por lo tanto, al recordar la cena del Señor, al recordar el sacrificio de la cruz de Cristo, tenemos que recordar cuál es la condición que tenemos como hombres o que teníamos como hombres y quién es ese Dios que en su gracia envía un Salvador para que yo pueda participar de todos sus deleites, de todos los banquetes, de sus misericordias, de su amor, día tras día, día tras día. El Señor nos muestra su gracia y su misericordia a nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y aún por las noches el Señor nos cuida, cuando descansa nuestra conciencia. Aún dice el salmista, allí me instruirás cuando yo esté durmiendo. La mano del Señor no se detiene. El brazo del Señor es poderoso para salvarnos.
Por lo tanto, Él es suficientemente bueno para demostrarnos misericordia y amor desde el comienzo hasta el final. Y por la eternidad vamos a seguir gozando de Él para siempre. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por poder recordar esto en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por poder recordar el sacrificio en la cruz. Te damos gracias, Señor, por medio de tu Hijo Jesús, que nos trae hacia ti, que nos reconcilia contigo cuando éramos débiles, cuando éramos indefensos, pecadores, que no te alcanzábamos a ti por nuestras fuerzas. Te damos gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, por la obra de gracia en nosotros, cada día, Señor, cada día. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más por medio de tu palabra, Señor. ¿Cómo eres tú, Señor? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu amor que ha sido derramado en nuestra vida? No lo podemos entender. Por lo tanto, tenemos que buscarte a ti, Señor, para poder ver estos misterios que un día nos serán revelados y seguiremos aprendiendo en la eternidad, Señor. Te doy gracias, Padre, por la obra de tu Hijo Jesús. Gracias porque muchos de nosotros disfrutamos de esa gracia. Pero, Señor, hay otros que todavía no te conocen, no disfrutan de tu gracia y de tu amor. Ábreles el entendimiento, Señor, para que por medio de tu palabra puedan ver la condición que está el hombre. Y qué bueno que eres tú, Señor, todavía al haber muerto por pecadores. Mientras todavía muchos siguen pecando y deleitándose en sus pecados, Señor, tú moriste por los impíos. Señor, gracias, porque en ti hay abundante gracia, misericordia, favor, arrepentimiento que tú nos das, Señor, y creer por medio de la fe. Gracias, Señor. Ayúdanos ahora a tomar estos elementos de la Santa Cena, Señor. Ayúdanos para hacerlo para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.